La Edad Media fue una era asociada con la caballería, el surgimiento de majestuosas catedrales góticas y el nacimiento del arte y la literatura del Renacimiento. Sin embargo, también fue un tiempo de paradojas, porque debajo de la fachada de cortesía, magníficas hazañas de ingeniería y el florecimiento de las artes, yacía una verdad más oscura de castigos brutales, salvajismo incivilizado, misoginia, explotación infantil, tráfico de personas. En palabras de Marcellus Wallace, es hora de ponerse medieval en tu trasero. Y ahora un mensaje rápido de nuestro patrocinador, Yo. Primero, un enorme agradecimiento a todos los que han escuchado los primeros sencillos de mi banda Red Predeterminada. Leí y aprecié mucho todos los buenos comentarios. Acabamos de lanzar nuestro primer Extended Play y un nuevo video musical que hice yo mismo. Hola, soy yo. Dejaré el video musical y un enlace para escuchar las canciones en tu plataforma preferida en la descripción. También lanzaremos una edición limitada en vinilo del Extended Play para los oyentes más tradicionales. Dejaré un enlace a continuación para unirse a nuestra lista de correo, donde enviaré información sobre esto la próxima semana y los mantendré actualizados con lo que hacemos mientras grabamos más música en un par de semanas. Les molesto aquí mientras exploran la historia medieval, no solo porque es increíble escuchar sus opiniones sobre la música, sino porque cuantas más reproducciones, guardados y compartidos obtenemos en las plataformas de streaming, más oídos llegan las canciones gracias al algoritmo, por lo que realmente es una gran ayuda cada vez que interactúan con la música. Para los fanáticos de la música basada en guitarra, echen un vistazo a las canciones o al video musical en el enlace a continuación. Como siempre, realmente me encanta escuchar sus opiniones y aprecio el tiempo que han dedicado a escucharlo y comentarlo. Gracias a todos, bienvenidos a la locura medieval. Tortura. El diccionario de inglés de Oxford describe la tortura como la infligencia de dolor corporal severo, como castigo o como un medio de persuasión. Y junto con el dolor psicológico, su uso se volvió habitual en los interrogatorios en todo el mundo medieval, sometiendo a las personas a una brutalidad y sufrimiento inimaginables. No solo necesariamente para obtener una declaración de culpabilidad, sino para obtener información, los detalles de la cual solo el criminal podría saber. La Iglesia Católica Romana tenía su dedo en la mayoría de los pasteles durante la Edad Media y ejercía un inmenso poder e influencia en la Europa medieval. Así que no es sorpresa que jugó un papel significativo en la práctica y promoción de la tortura. En 1252 el Papa Inocencio IV emitió la Bula Papal ad Extapanda, que autorizaba a los inquisidores a usar la tortura para obtener confesiones de herejes sospechosos. Fue la clave que abrió las compuertas para que la Inquisición utilizara el uso generalizado de la tortura con impunidad al interrogar a aquellos acusados de herejía y otros delitos religiosos. Los métodos y dispositivos eran sombríos y elegidos por torturadores expertos para infligir tanto dolor como fuera posible mientras prolongaban la vida de la víctima. Al final, un preso muerto no hablaría. Una de las herramientas más comunes en el manual del torturador era el potro, donde la víctima sería estirada hasta que sus articulaciones se dislocaran y sus músculos se desgarraran. Otras técnicas incluían el tornillo de pulgar, el desgarrador de pechos y la pera de angustia. De hecho, según Los Ángeles Parry, quien escribió el libro de 1975, Una historia de la tortura en Inglaterra, cita: "Lo que más nos impacta al considerar las torturas medievales no es tanto su barbarie diabólica como la extraordinaria variedad. Representan una condición de pensamiento en la que los hombres habían reflexionado largo y tendido sobre todas las formas de sufrimiento, habían comparado y combinado los diferentes tipos de tortura y se habían convertido en los más consumados maestros de su arte. Y las cosas empeoraron a medida que avanzaba la edad. En el siglo X de la Alta Edad Media, se estima que alrededor de 50.000 personas fueron torturadas en Europa, y 500 años después, para finales de la Edad Media, ese número se había cuadruplicado. ¿Casa de brujas? No fue hasta el final del periodo medieval que la idea de las casas de brujas comenzó a ganar terreno. Los astutos trabajaban bastante abiertamente durante la Edad Media y eran respetados dentro de sus comunidades por sus pociones, encantos y obstetricia. En cuanto a la magia, la Iglesia la desaprobaba, pero la consideraba solo una tontería supersticiosa. La magia era un efecto secundario de la herejía y el paganismo, y quienes la practicaban no eran malvados, solo delirantes.
Antes del final del siglo XV, hubo algunos casos de persecución de alto perfil, como el de la dama Alistair Caitler en Irlanda y la duquesa Eleanor Cobham, pero probablemente fueron casos políticos, utilizando la brujería como excusa para deshacerse de una mujer problemática. A fines del siglo XIV, extremistas religiosos intensificaron la asociación entre adoración al diablo y brujería, aumentando las acusaciones. La primera caza de brujas a gran escala empezó en 1428 en Valais, Suiza. Durante 8 años, 347 brujas fueron cazadas y asesinadas bajo acusaciones de brujería y herejía. La mayoría eran hombres. Luego se instaló la paranoia y apareció el misógino Heinrich Kramer, un hombre descrito por el profesor Malcolm Gaskill como un psicópata supersticioso, y todo se volvió un caos. Kramer publicó el Molasses Maleficarum en 1486, y la locura de las brujas realmente comenzó. El libro, también conocido como El Martillo de las Brujas, se convirtió en la Biblia de referencia para los cazadores de brujas y recomendaba la tortura para obtener una confesión. Y como la brujería era una forma de herejía y el castigo para la herejía, en ese momento, era la quema en la hoguera, también se recomendaba para cualquier persona encontrada culpable de brujería. Es repugnante y chocante notar que durante los próximos 200 años, se estima que entre 40.000 a 60.000 supuestas brujas, la mayoría de ellas mujeres, fueron perseguidas y asesinadas en toda Europa, gracias en su mayoría a los desvaríos de un fraile descrito por su propio obispo como senil y loco. Esclavitud. Los invasores gaélicos esclavizaron a personas del mar de Irlanda durante 200 años antes de la era vikinga. San Patricio, patrón de Irlanda, fue secuestrado por merodeadores gaélicos. Los vikingos fundaron Dublín nórdico en 841 y entre los siglos IX y XII se convirtió en un importante centro de comercio de esclavos. Los esclavos capturados fueron enviados a colonizar Islandia y vendidos como esclavos hasta lugares tan lejanos como la España musulmana. Los nórdicos también tomaron a eslavos, latinos y bálticos como esclavos, ya sea para mantenerlos como sirvientes, o venderlos en los mercados islámicos y bizantinos, ya que ambos decidieron esclavos de una religión diferente a la suya. El arzobispo Rimbert de Hamburgo-Bremen, fallecido en 888, informó sobre una gran cantidad de cristianos capturados siendo llevados al puerto nórdico de Hedeby, Dinamarca. Una de las monjas cantó salmos para que fuera reconocida como cristiana, y el obispo pudo salvarla intercambiándola por su caballo. San Elagius fue un orfebre, obispo y cortesano franco del siglo VII. Utilizó su riqueza e influencia, en gran medida por los esclavos británicos, moros, romanos y sajones, que llegaban todos los días al mercado de esclavos en Marsella, a veces comprando hasta 100 esclavos a la vez. Los cristianos también fueron responsables de la esclavitud. En 572, el obispo de Le Mans cedió una gran propiedad a la abadía de San Vicente que incluía 10 esclavos. En el siglo IX, la abadía de Saint-Germain-des-Prés tenía 278 jefes de hogar, 25 de ellos esclavos. El Papa no se oponía por completo al tráfico de personas. Al final del papado de Aviñón en 1376, el Papa Gregorio XI no solo excomulgó al gobierno florentino, sino que también ordenó la esclavitud de todos los florentinos, junto con la confiscación de sus propiedades en toda Europa. A veces un papa recibiría esclavos como regalos, como el Papa Inocencio VIII en 1488. Le fueron presentados 100 moros esclavizados por el rey Fernando de España. La compra y venta de personas en toda Europa era común hasta el final de la época medieval e incluso durante el Renacimiento. El Mediterráneo tenía numerosos puertos de esclavos donde miles de ellos, tanto musulmanes como cristianos, eran comercializados y transportados. Trabajo. Las familias campesinas solían enviar a sus hijos lejos desde pequeños porque había muchas bocas que alimentar en casa. Aquellos que podían permitírselo colocaban a sus hijos en un aprendizaje, pero había una tarifa que pagar, así que muchos niños eran enviados a áreas urbanas para ser sirvientes de familias más ricas. Para el niño, esto significaba ser desarraigado de todo lo que había conocido y ser enviado a vivir y trabajar en un hogar extraño. Algunos comenzaron a aprender o servir desde muy jóvenes. En 1453, un campesino en Montpellier, Francia, contrató a su hijo de 8 años, Huguenin, a un vendedor de caballos. Huguenin se volvió el sirviente familiar y se encargó de Thomas, el hijo del vendedor de caballos. Fue contratado para llevar los libros de Thomas de la universidad y realizar otras tareas según se requiriera.
Para los medievales, el castigo corporal era una parte importante de la crianza de los niños en casa, dentro de la educación y durante los aprendizajes y el servicio. El maestro tenía un poder considerable sobre su pupilo, y esta relación dejaba a la persona más joven vulnerable al abuso. Una de las quejas más comunes era el abuso físico o la falta de alimentación del niño. Se reportó que el niño sufría de inanición y daño permanente en sus extremidades. Edward Pellet fue aprendiz de un pescadero a una edad que se cita tierna. La esposa de su maestro lo golpeaba continuamente. Cuando Oliver Randy fue aprendiz del Fletcher, Elizabeth Jones, su esposo lo arrastraría, citando, de su cama y lo golpearía a las 11 o medianoche. Peor aún, el niño debía levantarse muy temprano, ya que las horas de trabajo variaban según la temporada, turnos de hasta 14 horas entre las 4 de la mañana y las 6 de la tarde del Día de la Dama a Michaelmas, y de 6 de la mañana a 6 de la tarde en invierno. Una familia arrestó al maestro de su hijo fallecido por heridas en la cabeza. No le creyeron al maestro cuando afirmó que el niño se cayó por las escaleras. Para las jóvenes sirvientas, la violencia física a menudo tomaba la forma de abuso sexual. Se presentaron cargos contra los maestros que involucraban fornicación, hijos ilegítimos y proxenetismo, y no debemos olvidar que la mayoría de estas chicas eran muy jóvenes. Castigos crueles e inusuales. Afrontémoslo, los medievales eran los maestros cuando se trataba de castigos tanto letales como no letales. La práctica de quemar hasta la muerte se volvió muy popular durante la Edad Media, especialmente en casos de herejía o para la ejecución de mujeres. Atar a una mujer a una estaca y luego prenderle fuego se consideraba más amable que colgarla porque, según Sir William Blackstone, en sus comentarios del siglo XVIII sobre las leyes de Inglaterra, cita, la decencia debida al sexo prohíbe exponer y mutilar públicamente sus cuerpos. Aparentemente, era mejor quemar viva a una mujer en caso de que alguien mirara debajo de su falda mientras era colgada. En 1583, el rey Enrique VIII legalizó hervir a los prisioneros hasta la muerte. En consecuencia, Richard Roos fue hervido vivo en público en Smithfield, Londres, por poner veneno en la comida en la casa del obispo de Rochester, y en 1542, una sirvienta llamada Margaret Davy fue hervida viva en el mismo lugar. Uno solo podría esperar que el agua ya estuviera hirviendo cuando los metieron, para reducir la cantidad de tiempo de sufrimiento. El emparedamiento era popular, especialmente con la Iglesia, que lo usaba para castigar a monjas y monjes que rompieron votos de castidad o expresaron herejías. Por lo general, la víctima sería colocada en una caja similar a un ataúd y sellada en una pared u otro espacio confinado. A veces el castigo era temporal, pero a menudo la persona se dejaba allí para pudrirse o asfixiarse. Se podría proporcionar comida y agua a través de una pequeña abertura durante días, semanas o meses para prolongar el castigo. El duque Otto III de Olomouc hizo que el abad de Diocar y 20 monjes fueran emparedados en 1149 porque el obispo había agredido sexualmente a la esposa del duque durante una visita. Todos los hombres murieron de hambre. Se halló un esqueleto, una mesa, un libro y un candelabro emparedados en las ruinas de la abadía de Thornton, Lincolnshire. 4 clérigos encontrados culpables de pedofilia en Augsburgo fueron encerrados en ataúdes y colgados en el campanario de la iglesia hasta que murieron de hambre. La infame condesa húngara Elizabeth Bathory fue emparedada en un conjunto de habitaciones en 1610 por el supuesto asesinato de varias chicas. Vivió allí en arresto domiciliario por 4 años hasta su muerte.